A todos nos encanta el chocolate. Pero pocos conocen la historia del niño pobre que lo cambió todo. Una historia que, curiosamente, se conecta con nuestras propias tierras, de donde este tesoro partió para conquistar el mundo. Nació en una granja olvidada de Pensilvania. Fracasó 2 veces, fue humillado y señalado como un perdedor. Pero eligió transformar su miseria en algo que endulzara la vida de millones. Esta no es la crónica de un golpe de suerte, sino el testamento de un espíritu forjado en la adversidad y guiado por un propósito inquebrantable. Acompáñame hasta el final, porque descubrirás cómo un niño sin nada convirtió el dolor en un legado, y cómo su lección podría cambiar para siempre la forma en que ves tus propias caídas. Hace más de un siglo, en el frío corazón rural de Estados Unidos, nació un niño llamado Milton Hershey. Su infancia no tuvo juguetes, solo herramientas gastadas, el mugido de las vacas al amanecer y la constante sensación de escasez. Su padre era un soñador errante, un hombre que perseguía fortunas imposibles y saltaba de una idea a otra con cada fracaso, dejando tras de sí un rastro de inestabilidad. Su madre, en cambio, era una mujer menonita de fe férrea y pocas palabras, el pilar silencioso que sostenía un hogar siempre al borde del colapso. Milton creció atrapado entre esos dos mundos, la esperanza desbordada de su padre y la cruda realidad que su madre administraba. Aprendió muy pronto que los sueños sin constancia se evaporan como el rocío de la mañana y que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de un suelo firme sobre el cual construir una vida. La tragedia lo visitó temprano. Cuando su hermana menor enfermó y murió, algo en la mirada de aquel niño se endureció. Comprendió una verdad brutal: la vida no le debía nada. En ese momento, se hizo una promesa silenciosa: haría lo que fuera necesario para darle a su madre el futuro digno y estable que nunca tuvo. A los 10 años, abandonó la escuela para siempre y entró al mundo del trabajo. Su primer empleo fue en una imprenta. El ruido ensordecedor de las máquinas le pareció una metáfora de su propio futuro, convertirse en un engranaje más de un sistema que no le pertenecía. Un día, en un acto de rebelión contra un destino que no había elegido, se quitó el sombrero, lo arrojó dentro de la prensa, la rompió y se marchó. No sabía hacia dónde iba, pero sí lo que dejaba atrás: una vida sin propósito. A los 14 años, el destino lo llevó a una pequeña confitería. Allí, entre el aroma del azúcar hirviendo y la leche, descubrió una forma de arte. Aprendió a mezclar ingredientes, pero sobre todo, a mezclar paciencia y pasión. Su madre, que veía en él una chispa que nadie más notaba, convenció al dueño para que le enseñara todos los secretos del oficio. Fue el inicio de todo. 4 años después, con un pequeño préstamo familiar, abrió su propio negocio de dulces en Filadelfia. No tenía experiencia en los negocios, pero le sobraba hambre de futuro. Por un tiempo, el éxito pareció sonreírle. Los clientes llenaban su local, atraídos por el aroma dulce que perfumaba la calle. Pero la bonanza fue pasajera. Una crisis económica golpeó el país, el precio del azúcar se disparó y las ganancias se derritieron. Las deudas se acumularon. Trabajaba día y noche hasta que su cuerpo cedió y cayó enfermo. Desesperado, fue a pedir ayuda a sus tíos, quienes lo rechazaron con una frase que lo marcaría como un hierro candente: eres igual que tu padre. Quebró. Lo perdió todo. Y aún así, no se detuvo. Se marchó a Denver, buscando un nuevo comienzo. Allí, en una humilde dulcería, descubrió algo que cambiaría su vida: un tipo de caramelo hecho con leche fresca. Era más suave, más cremoso y, sobre todo, duraba más tiempo sin echarse a perder. Memorizó el proceso y, con una nueva esperanza, se dirigió a la ciudad de los sueños, Nueva York. La gran ciudad lo recibió con su ruido implacable, su competencia feroz y sus promesas vacías.
Abrió otra tienda, vendió sus caramelos de leche y, por un instante, creyó que esta vez lo lograría. Pero la historia, cruelmente, se repitió. Deudas, rivales despiadados, ruina. Segunda quiebra. Esa noche, mirando las miles de luces de una ciudad que lo había devorado, Milton comprendió la lección de sus dos caídas. El talento sin enfoque se dispersa. El entusiasmo sin paciencia se apaga. Entendió que si quería construir algo eterno, debía dejar de perseguir 1000 oportunidades y empezar a perfeccionar una sola cosa. No todo a la vez. Solo una idea, pero llevada hasta el límite de la excelencia. Volvió a su pueblo natal con los bolsillos vacíos, pero con una calma y una claridad que nunca antes había tenido. En su mente solo había una idea, aquel caramelo con leche que había descubierto en Danbury. No era solo un dulce, era una posibilidad. La leche lo hacía más duradero y más accesible. Podía viajar por todo el país sin estropearse. En un mundo donde los dulces de calidad eran un lujo para ricos, ese caramelo podía ser para todos. Con la ayuda de un antiguo contador que creyó más en su fe que en sus fracasos, consiguió un último préstamo. Rentó un pequeño cuarto, compró un cazo de cobre y, con el corazón encendido, comenzó de nuevo. Repartía sus caramelos puerta a puerta en una canasta vieja. Bajo el sol o la nieve, muchos en el pueblo no sabían su nombre, pero recordaban su sonrisa amable y la calidad de su producto. Y entonces, la oportunidad que esperaba llegó disfrazada de un riesgo inmenso. Un importador inglés probó uno de sus caramelos y quedó fascinado. Le hizo un pedido enorme, el más grande que Milton había recibido jamás. No tenía el dinero, ni los empleados, ni la capacidad para cumplirlo. Cualquiera se habría rendido. Pero él sabía que decir no era el fin de su única esperanza. Consiguió un préstamo del banco mostrando la orden de compra. El gerente dudó, hasta que probó un caramelo y supo que el riesgo valía la pena. Durante días, Milton y un pequeño equipo trabajaron sin descanso, con el fuego de la cocina siempre encendido. Enviaron el cargamento y esperaron en un silencio lleno de angustia. Semanas después, llegó una carta. Dentro, un cheque por una suma que nunca había imaginado. El pedido había llegado a Inglaterra en perfectas condiciones. Ese día, Milton cayó de rodillas. Por primera vez en años, la vida le sonreía. Entendió que la fe no es esperar milagros, es seguir trabajando cuando todos, incluso tú mismo, han dejado de creer. Con el dinero ganado, Milton podría haberse conformado. Tenía respeto y estabilidad. Pero su visión iba más allá. En una exposición en Chicago, vio algo que lo dejó sin aliento, una máquina alemana que fabricaba chocolate a gran escala. En ese instante, no vio una máquina, vio el futuro. El chocolate, un tesoro nacido en las tierras de Mesoamérica y que por siglos fue un lujo para reyes y aristócratas europeos, podía por fin convertirse en un placer para la gente común. Tomó la decisión más arriesgada de su vida. Vendió su exitosa empresa de caramelos por $1 millón, una fortuna para la época, y lo apostó todo a esa nueva idea. Sus amigos lo llamaron loco. «Vas a vender un producto que casi nadie compra», le decían. Pero él ya no escuchaba las dudas ajenas. Compró más de 1000 acres de tierra en su pueblo natal, un lugar olvidado rodeado de campos. Pero allí no soñó solo con una fábrica. Soñó con un hogar para sus trabajadores. Mientras se levantaban las paredes de la chocolatería, también se construían casas, escuelas, parques, una iglesia y un sistema de transporte. Muchos empresarios construyen imperios, él construyó un pueblo. Lo llamó Hershey. Quería que cada persona que lo ayudara a crear su chocolate pudiera vivir con dignidad y alegría, no solo trabajar por necesidad.
Pero el sueño tenía un obstáculo gigantesco. Nadie en América sabía cómo producir chocolate con leche en masa. La fórmula era un secreto celosamente guardado por los suizos. Cada intento local terminaba en un desastre, la leche se quemaba, el sabor se agriaba, las pérdidas eran enormes. Durante meses, Milton y su equipo experimentaron día y noche. Fracaso tras fracaso, el dinero se agotaba. Pero él repetía, no me detendré hasta lograrlo. La respuesta llegó de un antiguo empleado, un hombre tranquilo que, experimentando, logró un proceso de calentamiento lento que condensaba la leche sin quemarla. El resultado fue un chocolate suave, cremoso y con un sabor único. Milton lo probó y supo que lo había encontrado. Aquel descubrimiento no solo creó una receta, creó una revolución. Con la fórmula perfeccionada, la fábrica comenzó a producir barras de chocolate como nunca antes se había visto. Y cuando llegó el momento de fijar el precio, Milton tomó una decisión que definió su legado: 5 centavos. Tan barato que cualquier trabajador, cualquier niño, podía permitírselo. En poco tiempo, las tiendas de todo el país se llenaron con las barras Hershey. Lo que antes era un capricho de ricos se convirtió en un placer popular, un pedazo de esperanza envuelto en papel brillante. El chocolate dejó de ser un lujo y se transformó en parte de la cultura. El éxito lo había llenado todo, menos su corazón. Milton y su esposa Kitty nunca pudieron tener hijos, un dolor silencioso que ninguna fortuna podía aliviar. La tragedia volvió a golpearlo cuando Kitty murió, dejándolo solo en el mundo que había construido para ella. Durante meses, vagó por las calles de su pueblo, sumido en el dolor. Pero un día, al ver las risas de los niños que salían de la escuela que él mismo había fundado, comprendió que su amor no debía terminar con la muerte, sino transformarse. Donó toda su fortuna personal para crear un orfanato y una escuela para niños sin familia, asegurando que cada uno tuviera un hogar, educación y, sobre todo, una oportunidad. Fue su manera de ser padre del mundo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense le pidió que produjera raciones de chocolate para los soldados en el frente. No eran simples dulces, eran una chispa de hogar en medio del horror de las trincheras, un recordatorio del mundo por el que luchaban. El nombre Hershey se convirtió en sinónimo de fortaleza y esperanza. El niño pobre que fue rechazado por todos terminó construyendo un legado que aún alimenta sueños. Su historia nos recuerda que las caídas no son el final, sino el fuego donde se forja la verdadera visión. Milton Hershey demostró que el éxito verdadero no consiste en tenerlo todo, sino en usar lo que tienes para servir a los demás. Cada barra de chocolate que hoy se abre en cualquier rincón del mundo lleva consigo un fragmento de su espíritu, esfuerzo, fe y una profunda generosidad. Su vida nos enseña que detrás de cada sabor dulce, a menudo hay una amargura superada, una pérdida transformada en propósito. Murió en paz, sabiendo que había cumplido su promesa, convertir el dolor en dulzura y la escasez en abundancia para todos. Y si algo nos deja su camino, es esto: cuando tu propósito es más grande que tu miedo, ningún fracaso puede detenerte. Su vida es un recordatorio de que las mayores creaciones no nacen del éxito, sino de la capacidad de transformar el sabor amargo de la vida en algo dulce para compartir con el mundo.